Una de las razones que hacen más difícil este tiempo de pandemia es la imposibilidad que tenemos de relacionarnos con los demás como lo hacíamos antes. Las personas quieren estar juntas y por eso de alguna manera a veces hasta de manera descuidada o desprevenida rompen los protocolos de cuidado que tienen que tener en estos tiempos de pandemia. Hoy no podemos abrazarnos como ayer o tocarnos como ayer fuera del círculo íntimo de nuestra familia. Debemos tener todas las precauciones para seguir cuidándonos, aun cuando tengamos la bendición de poder recibir una vacuna que prevenga los efectos más negativos del COVID en la salud de nuestras vidas. El ser humano es un ser social, un ser que encuentra su sentido en el compartir con los demás. Esa es una realidad que describen los sociólogos, los psicólogos y otros observadores de la vida de la humanidad. El ser humano no es una isla alejada de los demás. La vida de las otras y de los otros nos importan, nos impactan y nos interpelan. La vida egoísta no es vida. Sin embargo, la sociedad moderna dista bastante de esa visión. Vivimos en un tiempo de muchas necesidades afectivas, económicas, de seguridades. Sin embargo, la experiencia cotidiana nos dice que solos no vamos a ninguna parte. Eso lo aprendemos a la corta o a la larga, por la buena o por las malas. Siempre habrá alguna oportunidad que llegará a la vida como una experiencia que nos enseñará a comprender que la respuesta a los desafíos de la vida no es otra que la solidaridad y el sentido comunitario de la existencia. Muy a pesar de lo que la sociedad individualista y egocentrada propone a diestra y siniestra. En ese sentido, hoy me gustaría hacer referencia a un relato de los evangelios que nos mostrará desde la figura de una viuda que Dios no deja a nadie en el desamparo. Por eso mismo, nadie puede presentarse ante Dios o ante los demás sin ser una ofrenda de su propia vida como bendición para otras y para otros, en un modelo del darse, de compartir, de estar atentos a la vida de los demás. Quiero referirme a la enseñanza de la narrativa del encuentro de Jesús con la viuda de Naín en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 11 a 17, que les invito a leer en sus casas.
El evangelista nos relata de una mujer que no tenía nada, ya ni hijo tenía, y por lo tanto estaba desamparada ante el futuro. Ella venía caminando en una procesión de duelo, de desamparo, de lágrimas, detrás del féretro de su amado hijo. Se había quedado sola, totalmente sola, desprovista y lista para dar por terminada su vida, y de alguna manera la comunidad que la acompañaba más lloraba angustiada por la precariedad en que ella quedaría en la vida que por la partida de aquel joven difunto. Y Jesús, al ver aquella triste escena, se compadece de ella, como tantas veces se ha compadecido de nosotros y no nos ha dejado solas o solos. Jesús, ante la situación de dolor y desamparo, actúa, interviene en la historia, se mete en nuestras vidas y de alguna manera interrumpe la caravana del dolor y del sufrimiento e impone en medio de la existencia más vida y esperanza, aún en contextos que resultan impensables, increíbles o improbables. Lo cual me recuerda a la historia de otro hecho increíble, de otro profeta y de otra mujer viuda que está también por perder su hijo, y en medio de la cual Dios levanta la posibilidad de la esperanza y de la vida en medio de aquel desierto y de aquella muerte que golpeaba a la puerta de la casa de otra mujer, de la cual se relata en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versos 8 al 16, que les invito a leer. Primera Reyes nos cuenta de Elías y de la mujer de Serepta, que es llamada a compartir su última comida con el profeta, aun cuando ya no le quedaba más sustento y debía ponerse a esperar la muerte junto a su hijo en el desierto. Es una historia impactante, compleja. Sin embargo, es una historia que quiere estimular la conciencia de todos aquellos que vivimos en momentos de crisis y de desesperanza. Es un relato que nos muestra que tras la figura humana, que tras la vida de profetas, viudas y gente común, siempre está presente un Dios que actúa en la historia y se moviliza en favor de los vulnerables de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Un Dios que no abandona a su suerte al pobre. Si miramos los episodios de la vida de Elías adornados por leyendas y relatos populares, podremos encontrarnos con la figura de un profeta temperamental y a veces depresivo que, en lugar de sumarse al coro de voces de su tiempo que proclamaban que la prosperidad pasaría por los dioses extranjeros, por Baal, que daría prosperidad al país, él anuncia más bien el mensaje de todos los tiempos, el mensaje de un Dios que exige de su pueblo simplemente fidelidad. Un Dios que a la misma vez anuncia que mientras dure el abandono se prolongará la sequía y que sobrevendrá sobre el país
una desolación a causa de la falta de lluvia, a causa de su idolatría, como estábamos diciendo. Esa situación hace que anunciar ese mensaje tan complejo en medio de otras historias aún más interesantes que usted puede descubrir en el relato de la Biblia, el profeta termina siendo perseguido por los poderosos de su tiempo y su vida termina pendiendo de un hilo en un desierto en la región de Sidón llamada Sarepta, que hoy conocemos como Fenicia, en donde Dios anuncia al profeta que se encontrará allí con una viuda a la cual debe pedir alimentos. El texto que leímos dice: luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón, vive allí he dado orden a una mujer viuda que te sustente. El profeta es enviado a un desierto, luego de anunciar a todo Israel que se convertiría en desierto porque ya no llovería más hasta que el pueblo y sus gobernantes se conviertan nuevamente a Dios, abandonen la idolatría. El nombre de Dios es proclamado sobre aquel profeta y sobre aquella mujer de Sarepta, y el profeta llega a un lugar que no es el lugar de la comodidad o de la prosperidad, sino al desierto. Allí es donde una viuda, también desprovista, deberá sustentar, alimentar al profeta durante el tiempo de la prueba, durante varios días. La situación económica de aquella mujer viuda es extrema porque además tiene un hijo al cual alimentar. Ambos están por morir de hambre. Se están preparando para la última comida, a la espera de su muerte. Y a esa mujer desprovista, es que el profeta le pide en nombre de Dios provisión. Cuando llegó a la puerta de la ciudad había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y cuando ella iba a traérsela, él volvió a llamarla y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. La petición de Elías suena y es inoportuna, impropia, parecería egoísta y hasta insensible. ¿Cómo se atreve el profeta a pedir tanto a una mujer con tan poco? Sin embargo, Elías está pidiendo a nombre del que le envió a pedir, a nombre de Dios. Elías está llamando, como él fue llamado, a una confianza radical. El profeta, desde su propia experiencia, es llamado a confiar, y él invita a aquella mujer a otro acto, a un acto de fe radical demandado por el mismo Dios, que le dijo: ve a la viuda porque yo le he ordenado que te sustente. Aquella mujer carente, moribunda, había sido llamado por Dios para cumplir con un propósito de proteger y sustentar la vida de aquel enviado de él, para que no quede en el desamparo en el desierto tampoco. La vida de ambos debía ser preservada por la acción de Dios. Ella había sido llamada a compartir hasta lo último, confiando que la orza de harina no se vaciaría y que la alcuza de aceite no se agotaría. Es un acto de caridad extrema, dar hasta lo último que se tiene como una expresión de confianza absoluta, porque es ahí, en el darse hasta el final, que se concreta la vida y que se hace manifiesta la fe. De alguna manera la enseñanza es que no se trata tanto de lo que tengo, sino de lo que creo, de lo que me moviliza a la fe y a la esperanza. No se trata de guardar, sino de compartir hasta lo sumo, hasta lo último. Y si vamos a morir, muramos juntos. Moriremos juntos, luchando.
amando, dando, porque de ninguna otra manera vale la pena vivir y de ninguna otra manera vale la pena morir. Elías necesitaba mucha fe para atreverse a confiar que aquella mujer podría ser el instrumento que Dios usaría para su sustento, que de lo poco que tenía le iba a dar. Pero también la viuda necesitaría tener mucha fe y mucha confianza para arriesgar hasta su última comida por confiar en el llamado de Dios que le había pedido proveer para la vida del profeta. Dice el texto, la viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él y ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. De alguna manera podemos decir hoy que la respuesta a las inmensas miserias del mundo, al hambre que nos arropa, a la necesidad de tanta gente, a la falta de amor, solidaridad, empatía, fraternidad, es que cada una y cada uno de nosotros hagamos nuestra parte, por más pequeña que parezca, como lo hizo aquella mujer. Lo que puede solucionar los problemas del mundo y aquellos que están más cercanos es compartir lo que somos y lo que tenemos, ponerlo al servicio, sea poco o sea mucho, pero con confianza absoluta y con fe en nuestro Dios. El amor que tienes, la compasión que a veces sientes, ese no sé qué que circula por tus venas, puesto en las manos de Dios, puede ser un milagro que transforme la vida de otras personas para que en sus vidas y en la tuya abunde la harina en la tinaja y no se vacíe el aceite de la vasija, conforme a la palabra de Dios. Que así sea entonces también en estos tiempos áridos y pandémicos. Que Dios sea la razón de nuestra vida para que podamos vivir en esperanza, como aquellas viudas, como aquellos hijos, como aquellos profetas, y como cada una y cada uno de ustedes que hoy reciben este mensaje en sus lugares, que aún siendo pobres comparten como bendición con los demás su propia vida. Que así nos ayude Dios a vivir esperanzando. Amén y amén. Tenemos que inventar una palabra nueva que hable de futuro y solidaridad. Tenemos que inventar un verbo que nos mueva, que sepa Jesucristo y huela libertad. Tenemos que inventar una expresión hermosa que hable de belleza y hable de hermandad. Tenemos que encontrar esa palabra viva que suena tan hermosa en la comunidad. Esperanzando es la palabra que buscaba por ahí, hasta que por sorpresa ella me encontró a mí. Por eso entonces hoy procuro a Jesucristo seguir, viviendo en cada instante, esperanzando como a Él. Tenemos que inventar
una palabra nueva que hable de futuro y solidaridad. Tenemos que inventar un verbo que nos mueva, que sepa Jesucristo y huela a libertad. Tenemos que inventar una expresión hermosa que hable de belleza y hable de hermandad. Tenemos que encontrar esa palabra viva que suena tan hermosa en la comunidad. Esperanciando es la palabra que buscaba por ahí, hasta que por sorpresa ella me encontró a mí. Por eso entonces hoy procuro a Jesucristo seguir, viviendo en cada instante, esperanciando como Él. Esperanciando vivo, esperanciando lucho, esperanciando estoy aquí. Buscaba una palabra, buscaba un verbo, y ella se acercó a mí. Esperanciando vivo, esperanciando lucho, esperanciando estoy aquí. Un verbo que nos mueva, un verbo que nos haga actuar en la comunidad. Esperanciando vivo, esperanciando lucho, esperanciando estoy aquí. Esperanciando siempre, esperanciando atento, y todo lo malo cambiar. Esperanciando vivo, esperanciando lucho, esperanciando estoy aquí. Tenemos que inventar muchas palabras como esta y un nuevo idioma parir.